Bueno, vamos a ver entonces ahora lo que es la parte 2 de esta presentación, que es lo que es la HIPAA. La HIPAA habla de lo que es la confidencialidad de la información de los pacientes, los derechos de los pacientes y cómo compartir información de los pacientes con entidades que tienen relación con pacientes, como son los seguros médicos o las compañías que cobran por servicios prestados en las clínicas, ¿verdad? Entonces vamos a ver, la HIPAA es un poquito amplio y tiene varios componentes. Vamos a hablar específicamente el que nos compete a nosotros, que es la parte médica, pero también tiene una parte de seguros de salud, que en el caso de para esta noche, lo vamos a obviar porque nosotros no vemos seguros de salud, sino que es la parte de información del paciente. Entonces, ¿qué es la HIPAA? Si ustedes ven la HIPAA, es una abreviación también, como lo eran las palabras que acabamos de mencionar, Race y Paz, que cada letra tiene una frase. Entonces, HIPAA es esto que ven acá, que dice Health Insurance Portability and Accountability Act. Es una ley o una acta que si la traducimos textualmente al español, quiere decir Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico. Básicamente son derechos de privacidad en la parte que nos compete a nosotros como proveedores de salud, ¿verdad? Entonces, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, HIPAA, es una ley que se inicia en 1996 y fue desarrollada para asegurar la confidencialidad de la información de los pacientes, de los récords médicos, entonces que ya empezaba el auge de la computación, ¿verdad? Ya empezaba. Ahora, si ustedes ven, estamos 100 años de avanzado a lo que en el 96 había de computación. ¿Ve? Hoy hay tanta cosa tan moderna que la inteligencia artificial, que los récords médicos, que alguien puede estar grabando la consulta y en tiempo real la aplicación se la está pasando hacia un dispositivo, un template para que le cueste menos al doctor. O sea, hay tantos avances ahora pero todos se rigen con HIPAA, ¿verdad? Entonces, es una ley federal que le da a los individuos derechos sobre su información de salud. Es un set de reglas que limitan quién puede acceder a la información de salud de un paciente. El paciente es el dueño de su información y él tiene por su capacidad de dueño la autoridad de decir quién más puede saber de él. Que él puede autorizar a su esposa, a sus hijos, a su mamá, a su papá o a nadie, ¿verdad? Puede ser que alguien se haya encerrado y diga, no, yo no quiero que nadie se entere, nadie puede acceder a mi información y por ende se le cumple su deseo. Entonces, el propósito central de la HIPAA es proteger la privacidad y tener medidas de seguridad con la información del paciente de salud. Entonces, es unas reglas de privacidad, es lo que más comúnmente se discute cuando se habla de HIPAA. Es lo que más van a escuchar ustedes que discuten cualquier exposición, es la regla de privacidad. Entonces, ¿de dónde nace todo esto? En 1996, el entonces presidente Bill Clinton, se recordarán ustedes, fue el que la firma y ya se hace ley de la nación, ¿verdad? Ahora, ¿qué efecto ha tenido esa ley de privacidad eh, en general? Bueno, se ha visto que sí se protege de una manera ética. La ética es un principio médico que necesita observarse, especialmente por los que trabajamos con pacientes, que o en el caso mío, ustedes pronto a hacer eso. Entonces, cualquier información que obtengan en el cuidado de un paciente tiene que hacerse de forma ética, no revelarse sin el permiso del paciente cualquier información de él. Entonces, cualquier cosa que se diga en el consultorio, que usted escuche, que usted vea, que usted haga, es confidencial, ¿no? No puede llegar en la noche a comentarla con nadie. Entonces, algo privado. Durante su entrenamiento como asistente médico, tiene que prestar mucha atención a lo que es la HIPAA y las guías de la HIPAA, ¿verdad? Es una ley también a través de la nación. Todos los 50 estados y territorios americanos la cumplen. También qué entidades están.
obligadas a cumplirlas, estas reglas de seguridad y privacidad, los proveedores, los planes de salud y lo que se conoce en el conversatorio médico, lo que se le llama clearing houses de cuidado de salud. Estas clearing houses de cuidado de salud no son más que establecimientos que son mantenidos por los bancos para eh, reclamos mutuos de dinero y manejo de cuentas. Ellos también están obligados están sujetos a los requerimientos y podrían enfrentar penas o multas si no las cumplen, ¿verdad? También. Entonces, algunas reglas, veamos algunas medidas de seguridad que se mencionan. Ya las vamos a mencionar un poquito más en detalle. Hablemos primero de los que son los pacientes, ¿verdad? Lo que se conoce como Patient Bill of Rights. Es como el acta del derecho de pacientes. Los pacientes, por ley definida en los estados, dependiendo de donde uno viva, ¿verdad? Todos los estados tienen casi las mismas derechos de pacientes. Entonces, son por estado o por institución. La Carta del Derecho del Paciente se refiere básicamente a un derecho como consumidor. Recuerden que el paciente es un cliente, es un consumidor y él tiene derechos y responsabilidades, los cuales se le dan mucho valor durante este trabajo. La documentación que se creó para aumentar la confianza del consumidor, que en este caso el paciente, se definió a través de darle a él sus derechos y responsabilidades y la obligación también a los proveedores de cumplirla. Entonces, los derechos de los pacientes varían de estado a estado. No son los mismos en Massachusetts que en New Jersey, Nueva York u otro estado, pero la esencia se mantiene, ¿verdad? Porque no cambian mucho. Cada quien le puede poner una coma por aquí, un punto por allá, pero en general son bastantes parecidos. Entonces, los asistentes médicos o cualquier empleado en el campo médico debe proteger esos derechos de los pacientes. Entonces, actualmente al paciente se le ha dado una participación muy activa en el cuidado de su salud también. Ya no solamente es aquel paciente pasivo que recibía atención de su doctor, de su clínica, de su enfermera, sino que ahora también se le da un poquito de participación y decisión en las tomas de tratamientos y procedimientos quirúrgicos. Ya no solamente decirle que lo necesita, sino que explicarle por qué lo necesita y qué opciones son las que él puede optar. En todas las clínicas van a ver ustedes en las áreas de espera algunos pósteres de las prácticas de privacidad, donde están las reglas de privacidad y también de los derechos de los pacientes. Entonces, se ponen los derechos de los pacientes, que en este caso aquí se leen, y luego tenemos las prácticas de privacidad. La práctica de privacidad es cómo la clínica va a utilizar la información del paciente. Si ustedes ven, durante el tratamiento médico se ocupa información de los pacientes. Durante el pago, ¿verdad? Muchos seguros quieren copia de la cirugía para ver si realmente lo operaron y que no se esté gestionando un fraude pidiendo algo que no se hizo. Entonces también hay circunstancias en las que el paciente podría perder su derecho como paciente. ¿Cuáles son? Por darles un ejemplo, cuando alguien pierde su libertad, un privado de libertad, un reo que está en la cárcel, no tiene derechos según la carta de HIPAA, ¿verdad? No es que no los tenga, sino que por corte o por ley podría ser que un juez como bypass, ¿verdad? La sobrepase. Durante una actividad criminal, abuso de menor o negligencia, algún procedimiento legal, algunas enfermedades que son reportables por obligación, aunque el paciente diga, no, no reporten eso, por ley la tienen que reportar al Departamento de Salud. Investigaciones, alguna información de work compensation, también puede perder algún derecho un paciente. Y aquí están los derechos, y estas son circunstancias en las que podría perder esa práctica de privacidad.
Todo paciente va a recibir una hojita donde se le da el conocimiento que se le va a entregar en escrito una como práctica de privacidad de la clínica y si durante el año hay una adenda a esa práctica, se le va a hacer de su conocimiento que hubo una adenda, cuál fue la adenda, el cambio y se le da la nueva acta corregida. Entonces él firma, pone la fecha y ya. Vamos a ver ahora también lo de de lo que es los derechos de los pacientes. Antes de pasar acá, sepan pues que la sumatoria de la práctica de privacidad, lo que recién hablamos, es, eh, por definición, son regulaciones que tienen como objetivo proteger la información de salud del paciente. Ya vamos a ver cuáles son en detalle, cuáles son esos, lo que se conoce como PHI, para que lo vean y digan ustedes, ah, bueno, sí, tienes razón cuando me preguntan esto, que me están obteniendo información que luego la vuelven privada. Vamos a ver los derechos de los pacientes, que está en esta primera diapositiva que tienen al frente. Por ejemplo, los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento, dice aquí el número uno, sin discriminación. ¿Discriminación de qué? De raza, depende de la raza que sea, color de su piel, religión, género, origen nacional de cualquier país, si tiene una disability o no, o qué forma paga. ¿Ya? Tiene derecho a recibir buen trato. También tiene derecho a saber el nombre del doctor y la posición del doctor que lo está viendo en un hospital. Tiene el derecho a recibir información necesaria y lo más amplio posible y explicado en forma práctica y sencilla, sin terminología médica, para él dar un consentimiento informado. Más adelante le voy a explicar más en detalle qué es el consentimiento informado. También tiene derecho a eh, decir si quiere dar la autorización de que le den maniobras, lo que se conoce como DNR, Do Not Resuscitate. Actualmente el paciente puede decir que si él llegase a tener un paro cardíaco, quiere que le den masajes CPR o no. Eso es un derecho que ahora se le está respetando a los pacientes y se les pregunta, usted en caso de una emergencia que presentase un paro cardíaco, ¿estaría de acuerdo que se le den maniobras de resucitación para volverlo a la vida? La mayoría obviamente dicen sí, pero yo he encontrado varias personas que han dicho que no. Entonces se deja plasmado en en el expediente que el paciente dijo que no, lo que se llama do not resuscitate, no, no me den maniobras. También tiene derecho a decir no a un tratamiento, a un examen físico, a la observación. Tiene derecho a tener una estancia privada si él así lo requiere, que no se sepa que está ingresado. Privacidad durante una estancia hospitalaria. Entonces, toda información y récord se mantiene de manera confidencial. También tiene derecho a recibir copia de su expediente sin cargo. O si acaso puede obtener una copia de su expediente médico con un cargo razonable de mercado. Entonces no se le puede negar tampoco una copia bajo el pretexto de que no puede pagarlo. Si el caso fuese el extremo que él no puede pagar, no por eso se le va a dejar de dar una copia y se deja documentado que se hizo de esa manera. También tiene derecho a quejarse sin temor a recibir represalias durante el cuidado y la estancia de su hospitalización. Entonces, también si no está satisfecho con la atención recibida, siempre existe en los hospitales un representante de los pacientes que se localiza en el mismo hospital y él puede dar su queja de esa manera, ¿verdad? Ahora, también tiene derecho, ¿qué más? A recibir tratamiento del dolor de forma efectiva y rápida en respuesta a su queja, ¿verdad? El paciente se está quejando de dolor, se le da manejo del dolor. También tiene derecho a hacer donaciones de, como lo que se llama donación anatómica. ¿Qué es eso? Cuando los pacientes firman que van a donar órganos en caso de que fallezcan. ¿Verdad? Si ustedes saben, ahora en las licencias uno pone
si es donante de órganos o no en la licencia. También durante una estancia hospitalaria le pueden preguntar a alguien si quiere ser donante de órganos o tejidos en caso que él fallezca. Y es un deseo que se le cumple si él lo dice expresamente o en caso de que él no lo decida, pero si él tiene un proxy, una persona autorizada a tomar decisiones de salud, si él no las pudiera tomar, el proxy puede decir también que se le dé donación de órganos. Ahora, esto que ven acá que dice Living Will, deseo de vida, ¿qué es eso? Bueno, un paciente debe dejar documentado también como parte de la HIPAA su deseo expreso en caso de que haya una enfermedad terminal o que ocurra un accidente en el cual él después ya no puede expresar su deseo que quiere. Y esto tiene que ver con los derechos que recién hablamos, incluido lo de las donaciones de órganos, tejidos, do not resuscitate y todo eso, lo que se llama deseo en vida, ¿verdad? Living will. También existen poderes de abogado. Aquí está Power of Attorney. Ellos pueden dejar un poder de abogado en donde nombran a alguien como encargado de ejecutar decisiones médicas en caso del paciente no poder. Vamos a ver acá lo que son los consentimientos. Los consentimientos van a ser ustedes como asistentes médicos en muchas ocasiones los encargados de preguntar al paciente que lo firme y que el doctor eh, le va a explicar. Digamos que ustedes le van a decir al paciente, el médico le va a explicar el procedimiento de esto y esto. Posteriormente vamos a necesitar que nos firme una hoja de consentimiento en el cual esté de acuerdo. Digamos que el doctor le habló al paciente, le explicó y todo eso. Posteriormente, el paciente tiene que firmarlo ya de su puño y letra y poner fecha que está de acuerdo. Para fines prácticos hay tres tipos de consentimiento. El primero, que dice implícito, el número uno acá, es cuando el paciente, digamos, hace una cita para ir a una clínica. Ahí mismo ya él está dando un consentimiento implícito que el paciente quiere llegar a hablar con el doctor y tener inicio de una relación médico-paciente. Luego viene el número dos, el expreso, que es aquel que se hace de manera verbal con el paciente. Por ejemplo, usted le dice, necesito tomarle la presión arterial. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene alguna preferencia del brazo izquierdo o derecho? No, está bien, tómeme la presión, dice el paciente. Podría ser del lado derecho, no hay problema. Él le va a decir expreso, bueno, expreso. Luego, al final, el consentimiento informado, este es un poquito más amplio, involucra más explicación y conversación entre el asistente médico y el paciente. En este caso, el paciente está haciendo uso de su derecho de recibir información, entenderla completamente, de manera completa, acerca de un procedimiento que se le va a realizar en las manos de un practicante con licencia, que en este caso son doctores, nurse practitioner, physician assistant. Se le explica el riesgo involucrado en el procedimiento, por qué el procedimiento es necesario, el propósito del procedimiento, si existe alternativa, se le explica, y el riesgo de la alternativa. Y también se le explica el riesgo si el paciente dice no. Todo eso se le explica al paciente y él de manera educada, toma una decisión educada y dice sí quiero, no quiero. Y lo pone por escrito. ¿Qué pasaría cuando un paciente no habla el inglés de manera completa? En este caso, el, el hospital tendría la obligación de proveerle un intérprete médico que va a estar presente físicamente en la habitación o en caso no haber la capacidad de tenerlo de forma física, se le brinda la interpretación a través de una computadora, una laptop. Y ahora hay muchos servicios que dan servicio de intérprete médico a través de una computadora en tiempo real. Tiene el intérprete ahí y el intérprete se presenta, vea, soy José, intérprete médico en español, número, y ellos dicen su número.
192248, y todo eso hay que escribirlo y dejarlo escrito en el expediente, el nombre completo del intérprete y el número. Aquí nuevamente yo les muestro una como póster donde de forma genérica se le explica al paciente sus derechos y también su práctica de privacidad, ¿verdad? Cómo se le va a proteger la información. Vamos a ver ahora lo que es el PHI que les mencioné anteriormente para que tengamos bien claro que esas tres letras que significa PHI. Y el PHI es la información, aquí lo pongo, información de salud protegida. O sea, esto incluye cualquier información que pueda identificar de manera particular a un paciente, ¿verdad? Actualmente, en el pasado o en el futuro. Cualquier cosa. Y más que todo son informaciones personales. Ya le voy a explicar cuáles son algunas. También cualquier condición física, mental o condición de salud es un PHI. Cualquier forma de tratamiento de un paciente es PHI, forma de pago, todo eso. Y cualquier información que se maneje de diferente manera, como cuál, de manera electrónica, escrita o verbal. ¿Ya? Entonces, eh, van a ver ustedes que es una lista bastante grande del PHI. Voy a empezar por acá. El nombre completo de alguien es PHI. La dirección de domicilio donde reside. Teléfono, número de su teléfono. Correo electrónico. Número de fax. eh, Número de serie de su expediente es PHI. Si ustedes ven, vamos aumentando el seguro social, el número de registro del seguro médico, cualquier foto de su rostro completo, PHI, foto parcial de su cuerpo que lo identifique de manera particular, como cuál. Alguien puede tener un tatuaje que todo el mundo sabe que es tatuaje del señor tal, ya es muy conocido porque tiene un tatuaje de esta manera en tal brazo y la foto casi juraría yo que es él, PHI. Entonces todo eso eh, está protegido por la HIPAA. Son informaciones de salud que identifican a un individuo. Entonces, la lista, si ustedes ven, son como 15 a 16 identificadores. Entonces, ahora bien, si le ponen una E antes del PHI, es la forma electrónica de protección del paciente. Incluye sistema de cobro electrónico online, récord médicos online, servidores que se ocupan para reclutar pacientes o registrar pacientes en un seguro. Entonces, online. Cualquier acceso a información de paciente a través de una computadora y todo, tiene que hacerse de una manera muy segura y la información manejarse en forma encriptada. ¿Qué tengo que hacer yo para todo eso? Entonces, se le pide a cualquier persona que tenga acceso a una computadora que le ponga una clave fuerte para acceder al récord médico de alguien. No dejar la información en las pantallas del ordenador o de la laptop vista a vista de otros, y deben de conocer las normas de la institución para corregir un error en una entrada el mismo día, si es posible, de forma inmediata, ¿verdad? Hacer la adenda, si se equivocaron o necesitan cambiar algo. También podría haber información que se libere de forma accidental. Claro que sí, ¿verdad? Dicen todos, bueno, somos humanos y podemos cometer errores. Sí, ¿verdad? Pero hay que tratar que sea lo mínimo posible. Si ustedes ven acá, aquí dice, el lugar más frecuente de confidencialidad, de rotura de confidencialidad, es el elevador. Y esta foto le dice todo. Una foto habla más de 1000 palabras. Tienen estos dos individuos aquí a expediente abierto, conversando, y tiene una señora menos de 3 pies con un teléfono en la mano. Aquí se puede haber violación de HIPAA, ¿verdad? Porque hablando con expediente abierto y una señora que no tiene nada que ver con el asunto. Estos dos doctores en el pasillo conversando, expediente abierto también. ¿Verdad? Aquí vienen otras personas caminando cerca. Entonces, nunca.
hablemos de información médica en áreas no autorizadas. Los médicos tienen que tener mucho cuidado que si están en áreas semi-privadas, no hablar confidencialidades de pacientes, irse a un área más privada, ¿vale? Y con esta diapositiva quiero finalizar lo del HIPAA, ¿verdad? Entonces, recuérdense que como staff de cuidado médico, ustedes van a tener la obligación de proteger la información de los pacientes, ya sea en forma escrita, electrónica y verbal, ¿verdad? No compartirla. Entonces, acá dice, ¿verdad? Siempre estemos al tanto dónde estoy, con quién estoy, qué información se me puede escuchar en mi conversación o me pueden ver en mi récord médico de alguien o en la pantalla de mi computadora. ¿Cómo puedo minimizar lo más posible que de forma accidental eso suceda? ¿Verdad? Lo ideal es que no suceda, pero ¿de qué manera yo me puedo proteger a mí mismo? Cuando ustedes ya tengan acceso a una computadora, por muy breve que sea la ausencia, tienen que mejor cerrarla. Cerrar la sesión, aunque así tengan que ir al baño 30 segundos o a lavarse las manos o a traer algo de comer. La computadora mejor desconéctense y cuando regresen la vuelven a conectar. También tienen que estar muy atentos de qué información comparten con alguien, ¿verdad? Lo necesario posible, lo mínimo posible. Y si se va a hacer, tiene que hacerse de una forma segura, efectiva y eficiente, ¿verdad? También no me entren en la curiosidad de cuando tengan acceso a una computadora y acceso a mil expedientes de pacientes, empezar a curiosear expedientes de otras personas por curiosidad, ¿no? Todo queda una huella digital de lo que hacemos en los hospitales y clínicas, ¿verdad? Si usted entra, por muy breve que entró, usted dice, "Ah, nadie me vio". Nadie lo vio, pero quedó la huella en el computador de que dónde entró. Si alguien entra a ver un paciente, voy a ver que tenía la mamá de mi amigo, vino hace una semana, a ver qué le dejaron. No, ¿verdad? No hay que hacerlo por curiosidad. Acceder solamente a a la porción del expediente médico por necesidad, lo necesario posible y lo necesario a saber, ¿verdad? Es esencial que todos tengamos buen uso de la información de los pacientes y estemos siempre a tanto de nuestros alrededores, ¿verdad? Esa es la recomendación. Bueno, entonces aquí terminaría yo. No sé si tiene alguna pregunta. Ok, profesor. Muy bien, excelente. ¿Alguna pregunta o duda?